A reading from the Lectura second book of Kings. del segundo libro de los Reyes. Naaman En went down aquellos and días, plunged into the Naamán Jordan el sirio 7 bajó times. y se bañó 7 At the word veces of en el Elisha, Jordán, como the se lo man of había God. mandado Eliseo, His el flesh hombre de Dios. became again Y su like the carne flesh quedó of a little limpia de la child, lepra como la de un and he niño. was clean of his Volvió leprosy. con su comitiva Naaman returned with his al whole hombre de retinue Dios y se le to the man of presentó God. diciendo: On his arrival, Ahora he stood before Elisha and reconozco said, que no Now I hay know Dios en that there is no toda God in la all the tierra earth más except in que el Israel. de Israel. Please accept a Y gift tú from your acepta un servant. presente de tu servidor. Elisha replied, Contestó Eliseo: As the Lord lives, whom Juro I por serve, Dios a quien sirvo, I will not que take it. no aceptaré nada. And despite Naaman's Y urging, aunque le he still insistía, refused. lo rehusó. Naaman said, Naamán If you will dijo: not accept, Entonces, que please let entreguen me, a tu servidor your una servant, carga de tierra, have 2 mule loads of que earth, pueda llevar un for I par will de no mulas, longer offer porque en holocaust adelante or tu sacrifice servidor no to any ofrecerá other god holocaustos ni except to the Lord. sacrificios de comunión a otros dioses fuera del Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. A reading from the second letter of St. Lectura de Paul la to segunda Timothy. carta del apóstol San Pablo Beloved, a Timoteo. Querido Remember hermano, Jesus haz Christ, memoria de raised Jesucristo from the el dead, Señor, a descendant resucitado de entre of los David. muertos, nacido Such del is my linaje de gospel, David. Este ha for which sido I mi am evangelio, suffering, por el que even sufro to the point of hasta chains, llevar like a cadenas criminal. como un malhechor. But the word of God is Pero la not palabra chained. de Dios no está Therefore, encadenada. I Por bear eso with lo everything aguanto for the todo sake por of los those who are elegidos, chosen, so that they que too may ellos obtain the también salvation alcancen la that is salvación Christ Jesus, lograda por together Cristo with Jesús, eternal con la glory. gloria eterna. This saying is Es trustworthy. doctrina segura. If we have died with him, Si morimos con Él, we shall also live with him. viviremos con Él. If we persevere, Si we shall also perseveramos, reign with him. reinaremos con Él. But if we deny him, Si lo negamos, he will deny us. también Él nos negará. If we are unfaithful, Si somos he remains infieles, faithful, Él for permanecerá he fiel, cannot deny porque no himself. puede negarse a sí mismo. Verbum Domini.
Den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. As Jesus continued his journey to Jerusalem, Siendo Jesús he camino de traveled Jerusalén, through Samaria and pasaba Galilee. entre Samaria y As he was Galilea. entering a village, Cuando iba a 10 entrar en lepers un met him. pueblo, They stood at a distance vinieron a su from him encuentro and raised their 10 voices, saying, leprosos que se pararon a lo Jesus, lejos y a Master, gritos le have pity decían, on Jesús, Maestro, ten And when he compasión saw de them, he nosotros. said, Al Go verlos show les dijo, yourselves to the vayan a priests. presentarse a los As they were sacerdotes. going, they were Y mientras cleansed. iban de camino And quedaron one of them, limpios. Uno realizing de he had ellos, been healed, viendo que estaba returned, curado, se glorifying volvió God in a loud alabando a voice. Dios a grandes And he gritos fell at the y feet se of echó por Jesus tierra a and los thanked pies de him. Jesús dándole He gracias. was a Samaritan. Este era un samaritano. Jesus said in Jesús reply, tomó la 10 palabra were y dijo, cleansed, were ¿no they han not? quedado limpios Where los are 10? the other Los 9? otros 9, Has none ¿dónde but this están? foreigner No ha vuelto returned más to que give un thanks to extranjero God? para dar gloria a Dios. Then he said to him, Y le dijo, Stand up and go. levántate, Your faith has saved vete, you. tu fe te ha salvado. Verbum Domini. Last tibi Christe. This passage from the Gospel Este pasaje today del Evangelio del día is de hoy really a description verdaderamente of es the una encounter descripción of del every soul encuentro de deformed cada by alma sin deformada por el pecado that encounters que Jesus encuentra Christ. a So Jesucristo. it's really the encounter of Así que every one of verdaderamente es us el encuentro de with cada uno de Christ. And even nosotros more con Cristo, specifically, y es más it is a específicamente description of es the una journey of the descripción del Catholic soul recorrido as del he alma encounters católica Christ in cuando the encuentra a sacrament Cristo en of el penance. sacramento de la It is penitencia. renewed in grace, Se renueva en restored to life, gracia, and restaurada, reunited se in restaura the la body vida of y se Christ. une al cuerpo de So Cristo. just to take Así que some nada of más the para tomar words algunas of this de las passage palabras from de este the Gospel pasaje of St. del Evangelio según San We're Lucas. told initially as Escuchamos Jesus inicialmente continued his journey cuando to Jesús Jerusalem. And so Continuaba su camino a Jesus is Jerusalén. on his way to Jesús his está de suffering camino and his a su death. sufrimiento y He's muerte. going up to Jerusalem Está to subiendo a die in Jerusalén order to para free us morir, para from our poder sins. librarnos de And nuestros so all of pecados. those he's Así encountering que on the way, todos and all los of que se those who encuentren en su come camino y into an todos encounter with Christ will be que encuentren a recipients Cristo of that han de redemption recibir esa that he wrought redención upon the cross que for Él us. ganó para And nosotros then en we're la cruz. told that Y as luego he escuchamos traveled que and he cuando was estaba en entering camino this village, estaba so entrando he a was un not in pueblo, the village, no but he was estaba en el pueblo, approaching sino que the estaba village. Because cerca del pueblo. he were told, obviously, about the encounter Como with the obviamente lepers. The lepers were not escuchamos allowed to acerca be de los in the village. Encuentros con los They leprosos. were Los leprosos cast no tenían out permiso because para of estar en el their pueblo, habían sido expulsados por uncleanness. causa de su And so impureza. often at this time there would Y have tan a been menudo- a house that was set up for them A menudo había una on casa the que edge se of the establecía town para ellos and fuera outside del of the pueblo. town. And these lepers lived Y simply los begging leprosos for the goodness vivían of those simplemente who would happen rogando to be limosna passing by. Aquellos que por And so casualidad they were pasasen por asking, ahí. they were begging Así que oftentimes for estaban, food or a for menudo rogaban alms. por But if you'd comida imagine o yourself limosna, pero as si one uno se of those imagina lepers, ser seeing people como going uno de about esos their business, leprosos, coming and going from this imaginarse ver cómo la village, gente what they pasa were really longing for in their frente a hearts ellos. was Lo que ellos verdaderamente not just anhelaban en simply sus for the corazones era no goodness of the simplemente passerby, la but bondad they longed del for the love transeúnte, sino que of anhelaban el those who were amor passing de by. aquellos que estaban pasando por ahí. These were people who realized trataba they de would never personas que encounter estaban human conscientes de que touch
nunca again. iban a recibir Everyone contacto humano suddenly lived jamás. in fear of them and Todo el avoided mundo them. les temía y los And so they evitaba. felt this Así que terrible isolation from the Sentían rest un of man. aislamiento terrible del resto And de this la is what humanidad. happens to Y esto us es lo que in nos sin. sucede a This is a nosotros description. The cuando estamos leper en el in pecado. the Gospels is really a description La for us descripción de los of the leprosos en el sinner. Evangelio en realidad es una For descripción de grave nosotros, sin los at pecadores, the level porque el of our gran pecado hearts is far worse en el nivel de than nuestro corazón es anything mucho that peor que leprosy cualquier could cosa do. The que la deformity that lepra pueda leprosy causar. would bring to La our deformidad flesh que la lepra puede is causar a nuestro nothing cuerpo no es compared nada to the en comparación deformity a and la the rot that deformidad is brought to our soul que by puede ocurrir en sin. nuestra alma por el And pecado. so I need all Así of que us to think todos nosotros tenemos of que those pensar moments when we have en aquellos separated momentos en los que nos ourselves hemos from God. separado de Dios And the isolation that y el we feel aislamiento not only que from sentimos Him, no solamente de Él, but the separation sino that la we really feel separación from que everyone verdaderamente else. sentimos de todos it's los not demás. By the No command of God that this es por happens, mandamiento it's de by Dios que our esto haya own ocurrido, es decision, por nuestra through propia our free decisión, will. por nuestra Notice when we voluntad get propia. into trouble, that we can put on a good Fíjese que face on the cuando nos metemos outside en and act problemas, like cuando everything's tenemos fine. problemas, puede que But pongamos internally, una cara we feel like we're lying buena cara to como si nada everyone. estuviese pasando, pero por dentro We nos feel sentimos que estamos separated mintiéndoles a from todo el mundo, nos sentimos separados This de is todos. especially acute in our Esto younger ocurre en people especial en nuestros because jóvenes, they porque love and respect ellos their aman parents, y respetan a sus padres, and yet when they get into y sin embargo trouble, cuando se meten en they problemas, can experience. They're not capaces de experienced, experimentar, so to no- speak, in the ability of an adult to lie and no deceive. tienen la habilidad de un And adulto so I'm de talking mentir about y a engañar, así que teenager. They por ejemplo, estoy often go hablando de through a un lot of adolescente, a anguish menudo internally, pasa mucha which is good angustia for them to interiormente, lo cual es bueno experience para ellos. because they don't want to be in sin. Pues no queremos, no, But the no es anguish bueno que that is estén en el experienced by pecado, the pero la sinner angustia que having to sienten deceive everyone, como and they feel, pecadores I por tener want to que be engañar a todo el mundo, connected, I want to be es porque living in the sienten truth, I que want quieren to be vivir la living verdad, honestly, but quieren I'm not. vivir de manera honesta. And so there's that isolation that is Así que luego experienced and tenemos a esa, separation ese from aislamiento, the other la members of the separación body of de los demás Christ. miembros del cuerpo de Cristo. And so when we are in sin, Así que we cuando have nos this encontramos feeling, this sense bajo el of pecado, being tenemos cast este out. sentimiento de haber sido We have the sense expulsados. of what it means to live Sentimos on lo que the se edge. siente vivir We have a sense of what it means to feel fuera del unworthy. pueblo. Sabemos lo que se And we siente avoid other people, vivir sin we feel valor that other y people evitamos avoid a las us. demás personas y sentimos que las demás personas nos Now we're evitan a told nosotros. by St. Luke that there were Escuchamos de 10 parte de San Lucas lepers, que and había among them 10 there was leprosos y one entre Samaritan. ellos había un Jesus points samaritano. that out. Jesús He didn't say señala this is eso. only one Samaritan, Él where the dice, other 9 Samaritans. What aquí he tenemos un doesn't samaritano, say ¿dónde is, están los where the otros other 9? 9 Jews? Lo que él dice Where es, those who should really know aquí, me? ¿dónde están los otros 9 judíos? Yet the ¿Dónde están los demás Samaritan que is the verdaderamente one- deberían the one who conocerme? Sin should embargo, really hate el me. extranjero, el que The verdaderamente Samaritan debería had odiarme. every right, El so to samaritano speak, tenía and todo social derecho, entre dynamics, comillas, to hate Jesus as a para Jew. odiar a Jesús por ser judío. And yet the thing that makes sin him embargo, stand apart lo and the que thing lo that hace attracts the attention of Resaltar Jesus lo que is llama la that atención that's de the Jesús one es que ese es normally would justamente hate him, quien is the one normalmente who lo odiaría, recognized justamente who he ese was es el and he que returned. reconoce quién es y But regresa. in normal life Pero at that time, En la Jews vida and cotidiana en aquel Samaritans entonces would los avoid one judíos y another. los samaritanos They solían would not evitarse unos a otros, associate with each no other, solían and they asociarse certainly unos con wouldn't live otros y with one ciertamente no another. solían vivir unos con otros. But when they were struck down with leprosy, Pero it cuando didn't matter anymore. Todos eran And leprosos, so ya no they all importaba could más. live together Así que in todos that podían vivir residence, juntos and they could all en esa beg residencia together. y todos And that's what they were pedían doing limosna to juntos y eso es lo que estaban Jesus, haciendo. begging of him, Eso es lo que healing, hicieron have con Jesús, pity le on rogaron us. sanación, le rogaron Because in the compasión, eyes of the porque people, ante los ojos del pueblo, whether they were Jew, Samaritan, or así se whoever, tratasen it de didn't judíos, matter. samaritanos o lo que sea, no They were all importaba. meaningless. Todos They were all dead because they estaban all muertos had para ellos leprosy. porque tenían lepra. Very similarly, like De leprosy, manera muy sin similar, al igual que la knows lepra, no el pecado no boundaries. conoce ninguna frontera. We often see this A when menudo we deal with vemos drug esto addicts, cuando or you go lidiamos to con an AA meeting, drogadictos,
cuando vamos a una reunión de when Alcohólicos you hear Anónimos, confession. cuando escuchamos confesiones. What do you encounter in these ¿Qué situations? encontramos en People estas who are situaciones? affluent, people Personas who are poor. con Sin dinero, personas crosses, pobres. sin doesn't know these El pecado boundaries. no It conoce estas affects fronteras, everybody the same afecta way. a todo el mundo de la misma forma. You know, a rich person who gets addicted Una to persona pornography, a middle Con class dinero person who que gets se adicta a la addicted to pornografía, pornography, una a persona de clase priest media who que gets se adicta addicted to a la pornography pornografía, un is sacerdote still que a se adicta sinful a la man pornografía sigue and siendo un struggles the hombre same pecaminoso way y sigue teniendo and has to el mismo overcome it problema the y tiene same que superar way ese problema and de la needs misma to manera repent the same y ha de way. arrepentirse de la misma manera. And so there is, when it Así que comes to the illness and the cuando se effect of trata de las sin, enfermedades, it doesn't know de las these aflicciones del pecado, el pecado no social conoce structures or estas boundaries. estructuras sociales. That just happens with our Eso silly simplemente sucede con ridiculousness that goes on among nuestro humanity. sentido del ridículo que We have hemos a establecido en la Marine with humanidad. us from Texas who's driving this really nice sports Tenemos- car that I saw last night. And I Somos could una see persona that he de was feeling Texas que very maneja un threatened auto by muy me bonito because I'm from y me di Alabama. cuenta que él se and he's sentía just muy from Texas. amenazado I'm this por mí macho porque yo soy de Franciscan, Alabama you know, y and él he's es de this wimpy Marine, Texas. you know. He's got this Yo soy beautiful franciscano y él es fiancée, and I live at un soldado. EWTN, you know. Él tiene una There's hermosa those prometida y yo kinds vivo of aquí en dynamics that we EWTN. play with. Tenemos ese tipo de And yet when divisiones it sociales comes to que nosotros really mismos gets down establecemos, to pero cuando humanity, verdaderamente we both can be examinamos la as esencia de la wicked humanidad, or as los dos good podemos ser as igual one de another. buenos o malos, That's what we uno often que el see, otro. like I A mentioned, menudo eso es lo when que you deal vemos. with drug addicts. And I Cuando mentioned hablamos de yesterday in drogadictos, the cuando homily el día de ayer mencioné en la homilía and the house that is there in Hansville with these young men. Chinácolo y These la are men casa from que all existe en over the Hansville para ese United tipo States, de personas. from Tenemos every personas de social todos tipos, structure de todas partes de imaginable. Estados Unidos, de todo tipo And there they are de nivel social, y los working tenemos this ahí out together trabajando the exact same juntos way to para have a superarse de la misma relationship forma, with Christ. para poder tener They're una relación con experiencing Cristo, conversion. experimentando la conversión. And so the deception of the Así que devil many el engaño times del is demonio that es a sin menudo que kind of brings el us down to who pecado we really are. We don't have to put up these nos vuelve como facades and these verdaderamente fake somos, nos walls quita and all las that kind of máscaras, stuff. derrumba And todas las it paredes can bring us y todas esas together. Well, cosas y that's que the nos lie puede of the unir. devil. Eso, The por devil might supuesto, es bring una us mentira together del for a little demonio. while, El only diablo to puede que nos separate us. una por un tiempo Can breve, pero guarantee solamente if es we're para in separarnos. hell, we're not Les all going to garantizo feel que like a si great communion of saints down estamos en el there. infierno, no vamos a You know, we're formar going to una be gran comunión de hating los God and santos. we're going to be hating Vamos one a estar another. odiando It's the a Dios definition o of odiándonos hell. unos a otros. Esa es la But it's the definición del life infierno. of grace. Pero You es know, la what vida de la grace gracia. affects is really La a true gracia union. Lo que hace, And lo when que you logra es see una gran people unión. who Y live cuando a vemos life of personas que viven authentic una vida charity de and are really auténtica alive in caridad the y grace que of verdaderamente God, se encuentran then you see vivos en real la gracia union de because Dios, those walls entonces are also broken. vemos esa unión porque también esos And muros we realize grace se derrumban. surpasses all of Nos that. damos cuenta que la Again, gracia it doesn't matter if we're supera todo rich eso. or poor, No importa tall si or somos ricos short, o pobres, whoever we altos o are, bajos we o lo all que sea live que in seamos, the todos life of vivimos God. bajo la luz de And Dios. there's a greater Y union hay there. una unión más grande ahí, An eternal union that can Una unión happen eterna that's affected because we're que joined to God. And it's really in the life of charity surge porque that estamos we unidos do con Dios y see es a verdaderamente greater por medio de care una vida de and caridad love que vemos for one another. un cuidado y amor más grande So, unos hacia otros. Moving on, then, we see Así these que, 10 prosiguiendo, lepers vemos estos 10 crying out to leprosos the Lord que with le one gritan al voice, Señor Jesus, con una sola voz: Master, have Jesús, pity on us. Maestro, ten compasión de And this nosotros. Y this esto, is how God acts. así es como with us, how Dios Jesus obra is. con nosotros, He's así es como waiting. His ears Él are, the ears of está a la mercy espera. are wide open, Los just oídos de la waiting to misericordia hear están any abiertos, little esperando cry, any little escuchar plea. el más pequeño grito, The el más ears of pequeño God's mercy are like llanto. the ears Los of oídos de a misericordia mother. del Señor son como los When my oídos. twin sister had gotten married and she had her first child, Cuando mi hermana I grew se up casó y tuvo with su her. primer hijo, and yo me I crié con knew ella. that she slept like Yo a sabía que brick. ella I mean, when she was dormía out, she was out. como un leño.
Cuando growing se quedaba up, I dormida, no se experienced despertaba. having to go Cuando era and wake pequeño, Anne Marie yo up, and tenía you'd que all ir but a stand on despertar top of a her mi and hermana, be y tenía jumping que subir up encima and de ella y down ponerme a to saltar force her to get out of para bed. So I obligarla a que thought, se levantase de how la is my cama. brother-in-law handling this? You know, they have this Y yo baby, solía pensar, ¿cómo hace mi and cuñado para my manejar esto? sister's Tienen un likely to bebé, sleep through mi hermana everything. es capaz de dormir And so I asked la him, noche well, entera. are you up all Así que le every pregunté, night, you know, taking care of this child? ¿estás He said, despierto la no, noche Father, it's entera para cuidar al amazing. bebé? Y me Your contestó, no, sister's padre, es just increíble, su amazing. hermana He said, I es know you're increíble. thinking Yo that sé que she usted sleeps piensa que hard. ella duerme He said, as soon as this profundamente, pero baby was born, me it's dijo, like apenas nació el she bebé, barely moves. es como si He ella said, I a don't even duras penas se hear the mueve. child. Yo ni siquiera Because she escucho al doesn't bebé. squeak, she just Porque wiggles ella- a little, and your sister's like, out Porque of apenas el bed. bebé hace un You know, ruidito, and this is su the hermana se attentiveness, levanta this a something cuidarlo. that Y happens es- in the heart of love. esto es algo que sucede That we gracias al amor. listen so acutely Escuchamos to any de cry manera for tan help. atenta al más And pequeño this is Jesus, llamado de ayuda, waiting Así es to Jesús, hear any plea for que help. está esperando para Jesus, escuchar el Master, mínimo llamado de have ayuda. pity on us. Jesús, Maestro, ten What compasión de do we nosotros. hear next? And when ¿Qué he escuchamos saw después? them, so he's Cuando los immediately ve, así que looking where are the inmediatamente voices se pone a coming mirar from, where de are dónde they, vienen- de and dónde he gives provienen them las a voces. command. Y Go les and dice, show les da una yourselves orden. to the priests. Vayan Now, a presentarse a los sacerdotes. En este This is momento where we get into a lot of Aquí es trouble donde as Catholics, you nos might metemos say, en problemas because como the católicos, command is the porque same. el mandamiento es el mismo. We all experience that moment where we find Todos experimentamos ese ourselves momento en we're donde in nos sin. encontramos en el pecado. We're experiencing this deformity, Experimentamos una the deformidad, stench of sin in our lives, la peste del pecado en and we're nuestras waiting vidas. for Jesus to y pass estamos by, and we esperando que cry Jesús out pase to a him. nuestro So lado it's y le at whatever llamamos. moment in Así our que lives cualquiera sea we el want momento en nuestras out vidas, of this condition. Queremos salirnos de And esa we cry to condición heaven and we y, say, y Jesus, llamamos al cielo y Master, decimos, have Jesús, pity on us. Maestro, ten And he compasión looks de at us nosotros. Y immediately, Él nos mira gives us inmediatamente, his attention, and nos what is his first command? dedica su atención y Go cuál and es su show primera orden. yourselves to the Vayan a priest. presentarse al And the sacerdote. priest at that time, sacerdote, like today, En esa had época, no como hoy en power día, to no heal tenía the ningún leper. poder para The sanar priest in al himself had leproso. no power to El make the sacerdote en leper sí clean. no tiene ningún poder para sanar But the priest was al given leproso, the pero el authority sacerdote había to recibido la declare autoridad that para individual declarar clean. ese individuo limpio. So the leper would show Así que el himself to the leproso priest, había de and the priest presentarse had this ante criteria that they looked at the leproso. leper and they would say, El yes, you are sacerdote clean tenía cierto and you criterio para can be determinar restored si to el life leproso with the rest of people. estaba limpio o no, You y can be decirle, restored to está life limpio, with the estás living. restaurado a la vida, You puedes can be vivir con el resto del reunited pueblo, to your puedes brothers and reunirte con sisters tus in hermanos this community. en esta comunidad. And this is what happens. It's Y very esto es lo que similar sucede, to the de manera muy authority similar that a la Christ has autoridad que entrusted Cristo to ha the priesthood encomendado or to al the church. sacerdocio, a la iglesia. And what happens Y when you come lo to que sucede, confession? ¿Qué es lo que pasa cuando You've uno viene a already confesarse? cried out for God's Uno mercy. ya ha You've already pedido la acknowledged misericordia your de Dios, sin. uno ya ha reconocido The su Lord, pecado. He El is Señor so merciful that es tan as soon as we compasivo make a que peep, He apenas floods us with His mercy. Llamamos, Él But acude He con su says, go and misericordia. show yourselves Nos dice, to the priest. vayan y And the preséntense a los priest, in sacerdotes, el hearing your sacerdote, sins, now al there escuchar is los a pecados de difference uno, because the hay una diferencia priesthood porque in el the church sacerdocio today, en in la the New iglesia hoy en Covenant, día, en la Jesus nueva shares alianza, His Jesús authority and works comparte su His power autoridad through this y obra su poder por instrument, medio de este through this instrumento, man por acting medio in de este persona hombre que Christi. está obrando en persona And that's Cristo. why you hear the Y priest's por eso es words, que uno I escucha las absolve palabras you del from your sacerdote, sins. te absuelvo de tus But pecados. that's not the priest absolving Ese no es el you. sacerdote That's que lo está Christ absorbiendo a uno, es himself Cristo mismo absolving you que lo está from your absorbiendo a uno sins. de los pecados de uno. But the priest acts as that Pero el instrument, sacerdote saying, obra como this ese instrumento, person diciendo, is truly esta persona repentant. verdaderamente está arrepentida. This person does Esta not persona have the sin no in him tiene anymore el because pecado en God, él He's ya más responding porque to God's Dios le está invitation respondiendo to a la mercy. invitación de misericordia. And so, Así what que, do you hear at the end when ¿qué Jesus escuchamos al shows you final His cuando mercy? He Jesús muestra su forgives you your misericordia y los sins, perdona, and you hear les the perdona priest sus say, "Well, pecados? now Escuchamos go que el in sacerdote peace." dice, ahora ve en paz. And when you walk out of that Y cuando uno confessional, sale you del no longer confesional, feel like you're uno ya no se deceiving siente anyone. como que está engañando
You al no resto longer del feel mundo. like you're lying Uno no to se siente anyone. como que está mintiendo al resto del You no mundo. longer feel like you're lying Uno to ya no se siente yourself. como que se está mintiendo a sí mismo. You look at your family Uno differently mira and a su say, propia familia all the hell diferentemente y I've dice, caused you. We all love todo one el sufrimiento que another. les You he know, we're causado, back together. ya nos amamos otra vez. Estamos The Lord has forgiven de us. regreso He's nuevamente. Estamos reconciled. juntos. El Señor Do you nos ha ever notice reconciliado. that it's so much ¿Alguna vez se easier ha you dado get in a cuenta que es fight mucho with más your fácil spouse, cuando uno se pelea con or you su get into a cónyuge? scuffle with a Es friend, fácil and pelearse you con just, un your amigo heart is filled y el with this, corazón like, de uno está lleno con you know, this es como animosity, this tension. una animosidad, como una está You come lleno como de crawling to tensión. the confessional. Uno You se va al slither in confesional, there, and you say, arrastrándose, in the y uno darkness dice of that en la box, oscuridad de esa you know, in the intimacy of that confesional, time with en Christ, you say, I'm an ese momento cuando uno idiot. está con Cristo, uno dice, soy This un is what tonto. I've done. Esto es And lo I que yo feel he like hecho a total y me fool. siento como un tonto And I need your forgiveness, Lord. y necesito tu perdón, Señor. Jesus, Master, have pity on Jesús, me. Maestro, ten And when you compasión de mí. walk out and Y you cuando uno know that sale, you've been uno forgiven of sabe that que ha sido sin, perdonado de ese pecado. it's so much easier to look Es at mucho your más spouse, fácil to mirar look at your al child, to look cónyuge, at your al friend hijo, and say, you know al what, amigo y decir, I'm sorry. lo siento. All of a sudden we have the ability Súbitamente to do tenemos la that habilidad de hacer because eso of this grace of por God. causa de esta gracia de Dios. And for anyone who really is Y struggling with cualquier persona que forgiveness in your verdaderamente life, Tenga or that problemas if con el there's perdón en something la that you vida o know que there's some kind haya, tenga of algo que uno there sepa is que that wall there, I'd hay un encourage you, muro, come to confession. recomiendo que vayan a confesarse, Let the Lord free you from que el that. Señor And He is the one who les libere de esa unites carga. you with Él es quien your ha de brothers and unirlos sisters in the con body sus of Christ. hermanos y hermanas en el He cuerpo de Cristo. restores us Él nos to that restaura union with the a other esa members unión in the con body los of demás Christ. miembros del cuerpo de Now, Cristo. I need to make Bien, a ahora brief tengo que reference to the hacer first una breve reading referencia a la where we primera heard lectura, about Naaman porque escuchamos going acerca de down to the Naamán Jordan and plunging cuando himself va al 7 Jordán times y se baña in 7 veces. the Jordan River. And we know that's Y today sabemos the que account sounds beautiful. Naaman el went cuento hoy en down, día suena plunged bonito. himself in the Jordan Naamán River 7 bajó, times, se bañó 7 veces en el realizes he's Jordán, freed from se da his cuenta que leprosy, está comes libre up de su to tell the lepra, prophet, sale I para will praise decirle no al other profeta, God but the no voy a alabar living en Lord ningún otro God Dios, himself. Now, sino a Dios if you go back vivo. a few passages, Si uno Naaman's a retrocede pretty unos pasajes powerful antes, individual. Naamán es un individuo muy And poderoso. he'd come to the prophet Elisha, Y había and Elisha acudido told al him, profeta you need Eliseo, to y go Eliseo le down dijo, "Tienes and que plunge bajar yourself in the y Jordan River. And what bañarte did en we el hear? He's río saying, Jordán. ¿Y qué the escuchamos? Jordan River. El Jordán. Now, I'm better than that. Yo soy That mucho dirty mejor old que eso. thing. What Ese about the far, río far, sucio. and what about this, and what about... There's other ¿Qué tal ways esto y to qué tal do otro? Hay this. otras formas de This is exactly lograr la what meta. we hear today. Esto es exactamente lo que escuchamos el I día de need to hoy. go into that Tengo confessional. que ir a ese confesionario. I mean, I have por greater favor. dignity than that. Tengo más dignidad. I can go to the woods Puedo ir al and say, bosque Lord Jesus, y decir, have Señor mercy. Jesús, ten misericordia. That box there. No en esa caja oscura. No, I can go to the Lord Himself. Puedo ir al I kneel Señor down beside Him. I can light a Directamente, candle. arrodillarme, puedo prender una Can be vela, really I puedo- can put background music verdaderamente on. puedo poner música Can be bonita de really this fondo, beautiful experience. And puede ser una experiencia I muy say to you, bonita. you're absolutely right. Y yo In the les digo, woods, sí, you can tienes turn razón, to the en el Lord bosque and say, have puedes mercy on me. llamar al Señor y decirle, ten You can misericordia light de the mí. candle, kneel Puedes down at prender the la side vela, of your bed, put on arrodillarte background music junto a tu and say, cama, poner música Lord de fondo y Jesus, decir, have Señor pity on Jesús, me. ten misericordia de And mí. He will say the same Y thing Él ha that de He said to contestar lo the mismo leper. que le dijo al leproso. Wonderful. Go show Maravilloso. yourself to the priest. Ahora anda That's what y His ve al command is sacerdote. going to be, Ese because it's va a ser His su design. mandamiento porque It's what ese es su happened plan. with Naaman. Yet Eso es it's lo que pasó con wonderful. Naamán. There's all these. This is what you maravilloso. have to do. Eso es lo Naaman que was tenemos que going hacer. to walk Naamán away. iba a He's going to say, alejarse, I am not iba a going irse y down to the decir, Jordan no River. voy a bajar And al it was Jordán. his servant Y fue su who siervo pleaded with him and quien le said, rogó y le you dijo, will be healed if you listen to the si command of escuchas God. el mandamiento del profeta, You vas a have to recibir bow sanación. down in Tienes obedience. que inclinar la cabeza y Because we obedecer. have to do things the Porque way God tenemos que hacer commanded. las There are cosas de la different manera ways que to do Dios nos ha everything. ordenado. We Hay all can diferentes come up formas de with hacer better todo. Todos plans. podemos sacar planes And yet the distintos. Lord God Sin embargo, el Almighty Señor has Dios set this Todopoderoso plan. He's ha the one who establecido este set this plan. design Él in es quien place for us. estableció And that's este how plan y He's lugar going para to nosotros.
y así es como las cosas And that's what we van a do funcionar. as Y believers. eso es We lo que submit nosotros hacemos como ourselves creyentes, to the way sometemos Jesus nuestra voluntad established his a church. la manera en que Cristo estableció su And iglesia. when Naaman was commanded Y to go cuando down Naamán to recibió la the orden de Jordan bajar River al and plunge Jordán 7 times, y bañarse that was 7 veces, a witness of ese fue un Naaman testimonio receiving the fullness que of the Naamán grace of recibió baptism. la That's plenitud what that de la speaks gracia del to. bautismo. He's entering Eso es lo in que nos 7 dice. times Está is a number of bañándose 7 wholeness. veces, 7 es un And so número de he's santidad. already Así que there in the Old ya se Testament. It's encuentra ahí en el Antiguo a signal Testamento of what will una happen señal in the de lo waters que of había the de pasar Jordan. en las aguas del Jordán. When Jesus will sanctify Cuando them Jesús by había de going into the santificarlas waters of the al ingresar a Jordan las and aguas being del Jordán baptized there y al himself. haber sido bautizado. And by going into the waters Al of haber the ingresado a Jordan, he's las given aguas del power Jordán, to está all the dando waters poder set a apart todas and las aguas consecrated for the sacrament of baptism. consagradas, apartadas And y it's consagradas para there el sacramento that del bautismo. we as Y es ahí Christians, que by nosotros como receiving cristianos, al baptism, recibir we look el at the bautismo, sacrament sometimes miramos al it's like sacramento y a we veces, don't feel anything, we don't pero no see anything sentimos nada, no happening, vemos nada, but with eyes of faith there's this pero con los ojos de amazing la fe power hay un taking gran place in poder the heart que tiene or in lugar the en soul of the el person being corazón, en el alma de la persona que está being siendo freed bautizada, from original que está siendo sin, librada del pecado having original. all sin washed away, being made El pecado whole, original está filled siendo with the life limpiado of grace, the indwelling of the cuando Holy está Trinity, llenándose and con la living vida in de union gracia, with God, being made a cuando recibe child la of Santísima God. Trinidad, cuando se vuelve hijo de Dios. And so, when the sinner presents Así que himself cuando to el the pecador se Lord, presenta we say, ante el Jesus, Señor, Master, decimos, have pity on me, Jesús, and we hear that Maestro, ten command. misericordia de mí, y escuchamos ese Go mandamiento. and show yourself to the Ve y priest. Don't preséntate al resist sacerdote. that command. No persista en Because ese we say, mandamiento. okay, Porque when I go nosotros decimos, to bueno, the confession, what's happening cuando is I'm being voy a restored to confesarme the lo que está grace ocurriendo es of que my estoy siendo baptism. restaurado a la gracia de mi bautismo. I have wandered away from that Me he life that was alejado put in de me esa at luz the que moment había of my sido puesta en mí al baptism. momento de mi bautismo. But when I repent of my Pero sins, cuando me arrepentí de mis and when I show pecados myself y to the cuando priest, me mostré al the sacerdote, Lord makes me whole, el and Señor I'm restored me to vuelve that pleno fullness nuevamente y me of God's restaura grace. a esa That's how, plenitud de la gracia de Dios. not by my design, not by my human por plan, Mis but by the propios poderes, divine no por mis plan of our planes Savior humanos, sino por el Jesus plan Christ. divino de nuestro He Salvador instituted Jesucristo. these Él sacraments instituyó for my estos good. sacramentos Now, who am para I mi propio to bien. stand in the ¿Quién soy face of yo that and reject para it? desafiar y rechazar eso? Because if I do, if I walk away Porque si lo from the hago, grace si of me those alejo de la sacraments, gracia de I'm esos the loser. sacramentos, yo soy el que pierde. I'm going to be like Naaman, who would Voy a run the ser como risk of Naamán, walking away and quien saying, I corre want el something riesgo de different. alejarse y I want decir quiero algo something better diferente, on a quiero human algo level. mejor en el nivel humano. And Naaman would have went away Y Naamán se hubiera as a alejado leper. He would have como remained leproso, a leper. hubiera permanecido leproso. And yet, by submitting Y sin himself, embargo, this is the al importance of obedience for the Christian. Someterse en We say, I obediencia, will esta es la do it importancia de la God's obediencia del way. cristiano. Tenemos que I decir, will follow the voy a seguir el command camino de of Dios, Jesus. voy a obedecer el And I mandamiento won't de Cristo remain a sinner, but I'll be y no voy made a seguir clean. siendo And pecador, what sino voy a happens? ser Naaman is purificado. made clean. ¿Y qué fue lo He's a que pasó? different man. Naamán All the fue curado, fue un foolishness hombre that happened distinto. before that, you Toda- never hear of it again. It toda la doesn't say necedad que later ocurrió in the antes, no passage, escuchamos más and Naaman eso went to otra vez. Elisha and said, No I escuchamos- apologize for being an idiot. He En el doesn't pasaje say no that. He escuchamos que él comes haya up the ido a hill, buscar a he Eliseo goes y le haya dicho, to Elisha, siento and haber he sido says, un tonto. I will Más no bien longer leemos que offer va a buscar a holocaust or Eliseo y dice, sacrifice no to voy any a other ofrecer God más except to the sacrificios Lord. a ningún otro Dios excepto He a becomes tu a Dios. believer. Y se And vuelve this creyente. is what happens Y to esto es lo the que Samaritan sucede who con el recognizes there he samaritano is que in reconoce obedience on his Cristo, way, and he realizes what's happened. que se da cuenta de lo que ha And he's pasado. following the command of Está siguiendo el Christ. mandamiento de Cristo. But he comes back, and Pero like regresa, Naaman, he's y al igual singing que the Naamán, praises of God. Canta And we're alabanzas a told he Dios. fell at the feet Escuchamos of que él Jesus. Other echó a passages pies say a los pies de he Jesús. fell on his Otros face pasajes in dicen, front of Jesus. se Has any cayó, of one of us ever inclinó su fallen cara on our frente a Jesús. face in front of Alguno, the Lord? alguno de nosotros That's alguna the vez ha inclinado la posture of cara ante el adoration. Señor. Esa es la It postura de requires a adoración. profound sense Requiere un of humility. profundo sentido de humildad. This realization of who God is Tomar and conciencia who we de lo que es are Dios y in de lo que relation nosotros to Him. somos en relación a Dios. A recognition we're Un not God. reconocimiento de que no somos Dios. I am this creature Yo of soy God esta criatura de who's been Dios made a que ha child sido of God. hecha
because of un the hijo de grace Dios, of Jesus Christ. por medio de la gracia de And we're Jesucristo. profoundly humbled by that, and that Somos causes profundamente humillados us por ello y to eso enter causa into que this ingresemos a higher form of a prayer, esta of forma adoration. mayor de This is what adoración we y say in the oración. Psalms Esto es lo que as decimos we en los Salmos. begin our day. Al Come, let iniciar us bow nuestro día, down and worship. Let us kneel Inclinemos la before cabeza the en God alabanza, who arrodillémonos made ante us. Dios que nos We creó. remind ourselves Nos each day recordamos a as we nosotros recite the mismos a divine diario al office recitar that this el is what we divino have to oficio, do que esto es lo que as tenemos men. que hacer como hombres. We recognize who God is, Reconocemos and in quién es Dios, humility we fall on our y con faces humildad before Him. nos inclinamos ante Let Él. us bow down and worship Him. Let us Inclinemos kneel la before the cabeza God a who la made us. adoración, And then we're told arrodillémonos ante He Dios que nos ha thanked creado, He thanked y Him. luego el And leproso le Jesus agradeció. is Jesucristo offended by the ingratitude of the other ofende lepers. I por just la want to read a quote from ingratitud St. de los Bernard demás of leprosos. Quiero leer Clairvaux, una who cita speaks de San about Bernardo de ingratitude. Clairvaux, quien habla acerca He de la calls it the gratitud wickedness La of llama ingratitude. y habla de la maldad de la These are ingratitud. the words of St. Bernard. Esas son las palabras de San Bernardo. Ingratitude is the enemy La of our ingratitud es el souls, enemigo de nuestras the almas, annihilation of la our merits, aniquilación de the nuestros scattering méritos, of our la virtues, división de nuestras the loss virtudes, of our la benefactions. pérdida de Ingratitude is a nuestros burning wind, benefactores. drying up the La gratitud fountain of piety, the dew es of un mercy, the viento que streams apaga la of llama grace. de la virtud A y de la destructive gracia. thing is ingratitude, cosa hostile to destructiva, grace and hostil a la inimical to gracia salvation. y enemiga de la I salvación. tell you that to my knowledge, digo nothing que hasta so donde yo sepa, displeases no God, hay nada que especially in desagrade children tanto a of Dios, en grace, especial en los in hijos men de la of gracia, conversion, en hombres as de la much as conversión, ingratitude. tanto como la ingratitud, For it obstructs the path of pues grace. obstruye el camino de And la where there gracia, is y en ingratitude, donde hay grace ingratitud, no longer finds la gracia access ya no and has encuentra no acceso place. ni tiene lugar. Now, if Jesus Ahora, si was Jesús not divine, no he fuese would have divino, responded completely él as a hubiese man like we respondido would. completamente como un hombre, como nosotros lo We hubiéramos would have hecho. looked at the Samaritan, Hubiéramos mirado al thought of samaritano, the other nine, and hubiéramos said, pensado en los otros 9 y hubiéramos dicho, put the leprosy back on him. And that's what we Póngale would la have lepra said. Those otra ungrateful vez. wretches. Eso es lo que hubiéramos I'll dicho. show them. They want to Son unos thank me. ingratos. But that's not how the Lord no quieren operates. agradecerme. Despite our Pero así no ingratitude, es como he still Jesús pours es. out his A pesar de goodness. nuestra ingratitud, así Isn't de that igual an manera amazing Cristo derrama su gracia sobre nosotros. ¿No That es sorprendente despite our que a pesar de ingratitude, nuestra he still ingratitud shows us his goodness? nos And muestra the sad su thing bondad? about those other Y lo 9 triste is that respecto a esos 9 es they que went to show themselves to fueron the a priests. presentarse al They were sacerdote, reunited fueron with reunidos society, with con la everybody sociedad, else, the con el land of the resto, living, you could say. con la But vida, then they were con thinking los wholly vivos, of podríamos decir, themselves. pero luego se And they piensan que son forgot más santos about y se the han one who had olvidado healed them. de quién fue el que And los so sanó. often after we come A out menudo of después de receiving the sacrament of Salir penance de and recibir el experiencing God's sacramento mercy, de la penitencia, de what is experimentar la so misericordia de natural Dios, to us? ¿qué es natural? ¿Qué That es we lo kneel natural? down in Arrodillarnos adoration. en adoración. And most often, what is the Y a word menudo, in our ¿cuál es la hearts? palabra Thank que sale you. de nuestro corazón? Gracias. Remember that when you come to Recuerden eso confession. cuando vengan You a don't have to say confesarse. thank you to No the tienen que priest, decir although gracias al we're encouraged sacerdote, by that. aunque But nos really, da buen it's so aliento a natural nosotros, for us to turn pero to es the muy Lord natural and say, a thank pedir you. al That's Señor all y we decir have to say. gracias. Es lo único que tienen que decir. Thank you for showing Gracias me por your mercy. mostrarme tu misericordia. And it's a realization of God's Y es glory. tomar That's what conciencia happened de la gloria in the de heart Dios. of this Eso es leper. lo que sucede en el corazón de este leproso. The poor clares of perpetual adoration. Las clarisas This pobres de adoración gospel perpetua, passage is, este pasaje del characterizes their Evangelio life. caracteriza sus Their vidas. foundress all the way Su fundadora, way back when Mother Marie Cuando St. Clair la chose Madre this María Santa passage Clara of the leper eligió este returning pasaje to del offer leproso thanks. que regresa a ofrecer And this is what agradecimiento. the poor clares of Esto perpetual es las adoration are about. lo They que spend las their clarisas pobres life de adoración in perpetua hacen. adoration of the Pasan su vida Blessed en adoración del Sacrament, Santísimo Sacramento, but in reparative pero thanksgiving. en And agradecimiento so they reparador. offer thanks Así to que God ofrecen for the goodness gracias a that He has Dios por shown la, to por la mankind. bondad que le ha mostrado a la And they humanidad offer y reparation for ofrecen the reparación ingratitude por la of ingratitud mankind de la to the humanidad, goodness of God. por la bondad de Dios. And so when we offer thanks Así que to cuando God, we're ofrecemos ultimately gracias a giving Dios, Him glory. lo It's que estamos important haciendo for es us to dándole remember this, that gracias. we have absolutely Gloria. nothing to No offer to tenemos God nada que except ofrecerle a our Dios sins. excepto
nuestros pecados. Everything else that we Todo lo possess demás que comes from Him poseemos alone. proviene de Él. And so what we offer to Así God que is lo what we que receive from ofrecemos a Him Dios es lo que and we give recibimos back de to Él Him. y lo And devolvemos a Él. that is giving Him Y glory. eso es darle gloria. And that's what we desire to Y do, eso es lo to que give deseamos hacer, God glory. darle gloria a And Dios. so we bow down Así que in humility inclinamos la and cabeza en adoration humildad before the y Lord, adoración and we ante el say, Señor thank you. y decimos And what has gracias. happened? We've ¿Qué ha received sucedido? His goodness. We've been Recibimos recipients su of bondad, His grace. recibimos su And gracia. when we say thank you, Y cuando we take decimos that very gracias, goodness tomamos of esa misma God, bondad de that Dios, very life of grace that esa He's misma vida put de in us, gracia que and Él we ha give puesto it en back nosotros to Him y se lo and put devolvemos it a at Él His service. y la ponemos al servicio So de Él. the beauty and the Eso awesome es la privilege hermosura of y el being gran privilegio Christian. de ser cristiano.